Abraham recibe un hijo y una descendencia de la mujer que amaba. Porque esto debemos de tenerlo claro. Sara, la mujer que él amaba, era estéril. Y él recibe la promesa, o recibió ese hijo, porque él obedeció al Eterno. Y porque Dios sabía que lo que más anhelaba a Abraham era un hijo. Déjeme decirle que cuando usted obedece, lo que más anhela su alma, Dios se lo va a complacer. Lo que más quiere su alma, Dios lo va a complacer. Me estoy explicando, ¿verdad que sí? Abraham tenía ganados, tenía siervos y estaba casado, tenía mujer. Sin embargo, en su corazón había un vacío, y es porque él no tenía descendencia de la mujer que amaba. Él podía tener siervas, pero de la mujer que amaba no tenía descendencia. Y Dios que conoce lo más íntimo de tu corazón, y que sabía que Abraham anhelaba en su corazón eso, entonces él le dice: salte de tu tierra, de tu parentela, y te voy a dar una tierra donde habites. Vamos a leerlo. Bueno, aquí le dice que le va a dar una nación grande. Haré de ti una gran nación, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Pudiéramos interpretar que sí, Abraham pudo haber entendido que le iba a dar descendencia, pero también podemos interpretar que él le podía dar una descendencia a través de otra persona, porque más adelante vemos que eso fue lo que le sugirió Sara, y Abraham lo aceptó, porque no solo lo sugirió Sara, sino que Abraham lo aceptó, en vista de que ellos no miraban que Sara podía salir embarazada. Entonces ella tomó la iniciativa de entregarle a Agar, su sierva. Así que en el momento que Dios le dice: sal de tu tierra, de tu parentela, puede haberle pasado por la mente a Abraham que esa nación que iba a venir no era de Sara, porque él sabía que Sara estaba estéril. ¿Y por qué nosotros pensamos esto? Porque más adelante él acepta el plan de Sara, de que a través de la sierva le diera descendencia, y él lo acepta, y vemos que Dios le va a decir: no de la esclava, sino de la libre te daré descendencia. Allí es donde Dios le termina de aclarar a Abraham de dónde viene la descendencia. Así que cuando Dios llama a Abraham, Abraham no está claro si él va a tener un hijo con Sara o no. Y no estuvo claro por mucho tiempo, porque él acepta el plan de Sara. ¿Estamos claros con esto, mis hermanos? Pero Dios, que conoce lo más íntimo de nuestro corazón, le da un hijo no de la sierva, sino de la libre. Le da un hijo de la mujer que él ama. Y eso es lo que más le hace feliz a él. A él no le importaba la riqueza, a él no le importaban los siervos, no le importaba nada. Él quería tener un hijo. Amó tanto a Isaac que le entregó todo a Isaac. Era su primogénito. No era el primer nacido, sino el que más amaba. Aunque le dio riqueza a sus otros hijos, aunque le dio riqueza a Ismael, la mayor riqueza se la reservó para Isaac, perdón. Hay algo que es interesante, hermanos, aclarar, y es que Dios decide llamar a Abraham de ese lugar que él está.
Y Él le dice, yo te voy a bendecir. La pregunta que nosotros podemos hacernos, hermanos, es, ¿por qué Dios no lo bendijo allá donde Él estaba? ¿Por qué Dios no lo bendijo donde Él estaba, en Ur de los Caldeos? ¿Por qué le dice que tiene que salir para ser bendecido? Esta situación la encontramos parecida cuando Dios llama a que el pueblo salga de Egipto. Moisés le dice al faraón que deje salir a su pueblo, o que deje ir al pueblo de Israel, porque le va a hacer fiesta al Eterno en el desierto. Y faraón le dice, háganlo acá, no hay ningún problema, aquí lo pueden hacer también. ¿Y por qué Moisés no acepta? ¿Y por qué tenía que ser fuera de Egipto? Esa pregunta se la hago a ustedes. ¿Por qué Abraham no es bendecido en Ur de los Caldeos, en la antigua Mesopotamia? ¿Por qué él no es bendecido allá? ¿Por qué él tenía que salir para ser bendecido? La bendición está retenida en el cielo hasta que tú lo decidas salir. Allá está la bendición. En otras palabras, la bendición que tenía Dios para Abraham estaba retenida y no podía dársela hasta que él no saliera del lugar que estaba. Cuando la Biblia habla de salir, hermanos, se refiere también a salir del pecado. Cuando Dios le dice a Israel, sal de Egipto, sal de ese lugar de pecado. Cuando la Biblia le dice, Dios le dice a su pueblo en Revelaciones, sal de allí, pueblo mío, le está diciendo, sal del pecado, hijo mío, porque si no serás culpable del juicio que viene sobre eso. Nosotros tenemos que entender, hermanos, que la palabra de Dios nos enseña que nosotros estamos en un lugar equivocado y que debemos salir de ese lugar. Desde el momento que Adán fue expulsado del Edén, estamos en un lugar que no nos corresponde, porque nuestro lugar es aquel, el Edén. Y a través de la historia siempre estamos en el lugar equivocado. Abraham estaba en Ur de los Caldeos, rodeado de idolatría. Israel más adelante va a caer en Egipto, donde se creían en diferentes dioses. ¿Y nosotros dónde caímos? En el mundo. Y estamos arrastrando todo tipo de creencias. Y siempre el llamado, hermano, será el mismo. Sal de allí, hijo mío. Dios a través del tiempo está haciendo el mismo llamado. Sal de allí, hijo mío. Sal del lugar que estás, porque en ese lugar no te puedo bendecir. En ese lugar no te puedo dar la vida eterna. Mientras esté allí en pecado, no puedo bendecirte. Yo le voy a decir algo, mis hermanos. Si usted no quiere oír la voz de Dios, no se queje cuando no tenga nada. ¿Sabe qué? La gente que no quiere obedecer la voz de Dios, que no se queje tampoco cuando vengan los problemas. Porque Dios sí quiere bendecirte, pero quiere que salgas de ese lugar. Dios sí te quiere dar grandes cosas, pero tienes que salir de allí. Y si usted no obedece, entonces usted reciba las consecuencias.
Pero en ese momento no se queje, sencillamente recíbalo. Porque por lo general uno comienza a quejarse. Hay personas, hermanos, que no quieren recibir la bendición y no quieren que otros la reciban. Como dicen en mi pueblo, ni lavan ni prestan la batea, ni cortan ni prestan el hacha. ¿Se han encontrado alguna vez con ese tipo de personas? Porque los hay. Ni entran ni dejan entrar. Hay gente así. Pero nosotros somos los que oímos y obedecemos. Porque nosotros queremos ser bendecidos. Si usted no quiere salir del sistema que está y usted mira que otra persona progresa, no se queje. No se queje. Diga en su corazón, él está allí bendecido porque se lo merece. Porque salió de acá, del pecado. Por lo menos sea sincero. Lo peor que usted puede hacer es hablar mal de alguien que ha decidido salir del pecado. Es lo peor que usted puede hacer. Cuando usted ve a esa persona bendecida, lo peor que usted puede hacer es hablar mal de esa persona. Porque ha sido decisión suya de quedarse allí. Dios siempre llama a todo el mundo. A través de sueños, de alguna persona, algún amigo, algún familiar, Dios siempre está llamando al hombre a salir del pecado. Y mientras la persona está en pecado, no baja la bendición, no desciende la bendición. No podía venir la bendición para Abraham porque él no estaba en el lugar correcto. Él estaba rodeado de ídolos. Y Dios necesitaba limpiarlo totalmente de eso. Algo se le tenía que haber quedado a Abraham de todo lo que él había recibido allá. Como nos ha quedado a nosotros cosas. Alguna chispa, algo nos salpica el mundo donde vivimos. Usted camina por el polvo o por la tierra, algo pisa que no tiene que pisar. Alguna basura se le pega a la ropa. Y entonces Dios te dice, sal de allá que te voy a limpiar. Todos necesitamos de una limpieza. Abraham no recibe la promesa hasta que fue totalmente trabajado por Dios, perfeccionado por Dios. Y esa es la razón por la cual nosotros vamos a oír, creo que en el segundo llamado, en el tercer llamado, Dios le dice, ve delante de mí, Abraham, y sé perfecto. Eso no se lo dijo al principio, sino después de que caminó con Dios. El maestro le va a decir a los discípulos, sean perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Las promesas que Dios tiene para ti, número uno, no te las puede dar en el lugar que estás, no te las puede dar cuando estás en pecado. No clames, no grites, no chilles, no patalees, no la vas a recibir. Quédate llorando. Como dicen en mi pueblo, no te vistas que no vas para la fiesta. Porque necesitas salir de allí. Claro, esto es cuando Dios tiene un propósito con nosotros. Ahora, si tú eres de las personas que vas a disfrutar lo que Dios te va a dar aquí en la tierra, perfectamente lo vas a tener. Eso es lo que tú vas a disfrutar. La historia del hombre rico, Lázaro. Lo que te van a dar, disfrútalo porque eso es lo que vas a tener. Pero cuando tú estás en los proyectos de Dios, Dios te va a dar la bendición cuando salgas de allí. Cuando salgas y comience a purificarte a través de su palabra.
comience a trabajar contigo a través de las pruebas. En estos días miré algo interesante. Dice que el platero, el que trabaja con plata, coloca la plata en el fuego. Pero él tiene que tener mucho cuidado. Y él tiene que estar tocando la plata con la mano y se puede quemar en ese momento que está trabajando con la plata, porque la está colocando en el fuego. Y él se da cuenta que la plata está perfecta para hacer lo que él quiere hacer con la plata cuando él se mira su rostro en la plata. En otras palabras, cuando el platero mira la plata y la mira como un espejo, y él puede mirar su rostro en la plata, él ya sabe que está preparada para hacer el vaso que va a hacer, la sortija que va a hacer, o el instrumento que vaya a hacer. ¿Cómo le parece? ¿Se parece Dios? ¿Se parece esta anécdota o este ejemplo a lo que Dios hace con nosotros? Se lo repito, mis hermanos, se lo voy a repetir porque esto es bien bonito. El platero va a hacer algo, va a hacer una copa, va a hacer un instrumento. Él coloca la plata en el fuego y comienza a trabajar con ella. Él no la descuida porque la plata se le puede quemar, por eso tiene que estar en constante contacto con la plata. Y él comienza a chequearla, hasta que llega un momento que él se mira en la plata. En el material él logra mirarse. Y cuando él mira su rostro allí en la plata, él comprueba o sabe que la plata ya está preparada para lograr el instrumento que él quiere. Hasta que Dios no se mire en nosotros, no va a dejar de trabajar con nosotros. Y si te va a meter en el fuego, te va a meter en el fuego las veces que sea necesario. Voy a retroceder el cassette. Si le toca meternos en el fuego, nos va a meter en el fuego. Hasta que Él no se mire en nosotros, Él no va a dejar de trabajar con nosotros. ¿Quieren un versículo que prueba eso? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la estatura de un varón perfecto. Hasta que todos lleguemos a la estatura de Cristo. Mientras tanto, Dios va a trabajar contigo, hermanos. Va a trabajar. Así que Dios, hermanos, no puede darnos la bendición si no salimos. Si tú estás dentro del sistema religioso creado por los hombres, nunca oirás la voz de Dios. Siempre oirás la voz de los hombres. Lo voy a repetir. Mientras estés dentro del sistema religioso de los hombres, no vas a oír la voz de Dios. Oirás la voz de los hombres. Y cuando tu alma pregunte por algo, no tendrás la respuesta. Tendrás siempre preguntas como las que yo tenía. Porque estás dentro del sistema de los hombres. Tendrás las respuestas de los hombres, pero no la respuesta de Dios. Tendrás la bendición que te puede dar el hombre, pero no la bendición que te puede dar Dios. Tendrás el conocimiento de los hombres, pero no el conocimiento divino que procede del cielo. Cuando Israel salió de Egipto, ¿saben cuál fue el primer milagro que ellos experimentaron? Cuando atravesaron
el Mar Rojo. ¿Saben cuál fue el primer milagro que ellos recibieron cuando atravesaron el Mar Rojo? En otras palabras, cuando ellos decidieron salir de Egipto y ser limpios por la palabra, el primer milagro que ellos recibieron, ¿sabe cuál fue? O ser bautizados o decididos a cruzar el mar. ¿Saben cuál fue el milagro? Comenzaron a recibir pan del cielo. ¿Sabe qué quiere decir eso? A partir de ahora ustedes no van a oír lo que oían allá en Egipto. A partir de ahora van a oír la voz que viene del cielo. Si tú no sales del sistema religioso que estás metido, oirás la voz de los hombres, pero no oirás la voz de Dios. ¿Y saben por qué no la vas a oír? Porque Dios no quiere. No es porque tú no quieras. Dios no va a dejar que la oigas. Dios cerrará su boca y no te va a hablar. Porque Dios te está llamando a que salgas del sistema que estás. A que salgas de allí, hijo mío. Y cuando sales de allí, entonces comenzarás a comer maná del cielo. Ya comienzas a oír la voz de Dios y comienza tu alma a ser transformada y a ser cambiada. Por eso Dios no puede bendecirte allá adentro. Dios no puede bendecirte donde está la confusión. Dios no puede bendecirte donde hay mentiras. Dios no puede bendecirte, hermano, donde está la religión creada por los hombres, donde está Babel. Dios te bendice donde está su palabra, donde están sus mandamientos, donde está su verdad. ¿Usted lo cree, hermanos? ¿Usted lo cree? ¿Usted lo cree, sí o no? La bendición nunca vendrá. La bendición será detenida en el cielo hasta que salgamos del sistema babilónico. Él no nos va a bendecir mientras estemos entre los ídolos. Yo le preguntaba a Dios tantas veces, Señor, y clamaba: ¿por qué no recibo lo que quiero? ¿Por qué no recibo lo que quiero? ¿Por qué no recibo lo que quiero? Porque estaba donde no tenía que estar. Cuando decidí salir de allá, comenzaron a descender las bendiciones. Es más, le voy a decir algo más. ¿Dónde se congregan ahorita las religiones, las iglesias cristianas? En las mismas iglesias católicas, porque pertenecen a lo mismo. Pertenecen a lo mismo. Es el mismo concilio. Pertenecen de la misma madre. Y por eso no desciende la bendición. El apego a nuestras raíces, nuestra cultura, nuestra familia puede ser el enemigo número uno del alma. La religión, el apegarte a tu religión, puede destruirte, puede matarte. El Eterno le dijo a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tus padres, de donde están los ídolos. Aléjate de eso. Sé luz para ellos. El Midrash dice que el padre de Abraham no era bueno. Por eso Dios le dijo: salte de la casa de tu padre. Era un hombre que hacía ídolos. No tenía buen corazón. Y Abraham le decía: ¿cómo dejo a mi padre? Dice: no, déjalo porque yo te lo ordeno. Por eso le dijo: deja a tu padre. Nosotros debemos entender que Abraham sentía sentimiento por su padre, porque la Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre. Pero en el caso de que un padre sea malo, pues ya no hay otra alternativa sino que dejarlo. Abraham fue llamado el padre de la fe. La fe de Abraham, hermanos, es la fe que tienen
o que tenía Isaac, Jacob, la que tenía el pueblo de Israel, la que tenían los profetas y la que tenía el Mashiach. Es esa fe, ¿verdad que sí? Es la fe que está registrada en las Escrituras. Ahora, ¿el Mashiach de dónde procede? Procede precisamente de esa fe. Porque en el libro de Hebreos dice que los ojos deben de estar puestos en Yeshua, que es el autor y consumidor o consumador de esa fe, de la fe que hablan las Escrituras. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿en qué fe tenemos que tener nosotros? ¿La fe cristiana? ¿La fe islámica? ¿La fe budista? ¿O la fe que tuvieron ellos? La fe que tuvo Abraham. Abraham creía en un solo Dios, en un Dios invisible. Esa es la fe que nosotros tenemos que tener. La fe de sus descendientes. ¿Cuál fe? La fe que recibieron a través de Moisés. ¿Qué fe tenían los profetas? La fe en un solo Dios. La iglesia cristiana invierte millones de dólares tratando de convencer a un judío que se haga cristiano. No saben lo que están haciendo. Están perdiendo su tiempo. Millones de dólares tratando de convencer a los judíos que se hagan cristianos. No saben lo que están haciendo. ¿Saben cuál es la única esperanza de que un judío se convierta o reciba a Yeshua? A que tú dejes el cristianismo y que tú abraces la verdadera fe de Abraham y que por las Escrituras le muestres que Yeshua procede de Abraham, procede de Judá, y que él es el candidato o el candidato aprobado por Dios para ser el Mesías de Israel. Mientras tú seas cristiano, tú no vas a convencer a un judío de que sea cristiano. Estás perdiendo tu tiempo. Puedes invertir todo el dinero que quieras y no lo vas a hacer, porque ellos tienen arraigado a su corazón la fe de Abraham. A ellos le fue entregada la palabra. A ellos Dios se les apareció o les habló en el Sinaí delante de todo su pueblo. Ellos escribieron este libro. ¿Cómo lo vas a convencer de irse a otra religión, a otra fe? No lo puedes hacer, no lo vas a lograr. Lo único que puedes hacer es mostrarle por las Escrituras que Yeshua es el Mesías, pero no lo puedes arrancar de la misma fe. La otra vez oí un pastor de la UPC que dijo: los judíos tienen que hacerse cristianos. Así dijo. Ellos tienen que hacerse cristianos para ser salvos. Y ellos son bienvenidos aquí en la iglesia cristiana. La pregunta que yo le hago a ese pastor es: ¿se hicieron cristianos los primeros creyentes en Yeshua? Porque la Biblia no me dice eso. La Biblia dice que ellos siguieron haciendo sacrificios en el templo. La Biblia me dice que ellos siguieron adorando al Dios de Abraham. La Biblia me dice que ellos siguieron guardando los mandamientos. Eso me dice la palabra de Dios. La Biblia no me dice que ellos se congregaban los domingos, sino en el Shabbat. ¿Qué fue lo único que tuvieron que entender? Que Yeshua, a pesar de haber muerto, era el Mesías. Eso era todo lo que tenían que entender. Porque para ellos un Mesías que muere es un falso Mesías. Pero como lo miran resucitado como Pablo, entonces sí entiende que es el Mesías. Y por eso Pablo en Romanos 1 dice que él fue declarado Mesías, Hijo de Dios, por la resurrección de entre los muertos. Eso es lo que tienes que convencer al judío. Al judío hay que convencerlo que a pesar de que Yeshua muere, él es el Mesías aprobado por Dios. ¿Por qué? Por la resurrección de entre los muertos. Nada más.
No lo trates de sacarle la religión. No trates de que él se cambie a otra religión, porque estás perdiendo tu tiempo. Y puedes invertir millones de dólares y no lo vas a hacer. Aparte de que ellos conocen bien las escrituras, se las saben de memoria. Y tan solo con cualquier argumento dejan al cristiano sin palabras. Ellos le hacen preguntas a los cristianos y los cristianos no saben responderla. El otro día estaba estudiando yo por qué Yeshua maldijo la higuera. Si en el judaísmo no se puede cortar ni maldecir un árbol frutal, ¿por qué lo hace? Y esa es una de las razones por la cual el judaísmo talmúdico dice que Yeshua no es el Mesías. Y cuando le preguntan a un cristiano eso, el cristiano no tiene respuesta. Por eso es tan importante estudiar la Biblia. ¿Sí sabían que en el judaísmo no se puede cortar los árboles frutales, ni siquiera en tiempo de guerra? ¿Y por qué entonces Yeshua maldijo la higuera? Eso es una prédica que vamos a dar más adelante. Nuestra fe es contada por justicia cuando actuamos, cuando activamos la fe. Si nosotros creemos solamente en Yeshua y no nos convertimos al Dios de Israel, entonces no hemos activado nuestra fe. Tenemos que entender que a través de Yeshua tenemos entrada al Padre. Eso lo dicen las Escrituras. Tenemos acceso al trono de gracia a través del sacrificio de Yeshua. Pero eso me lleva a mí a convertirme. Como Pedro dijo un día: arrepentidos y convertidos. Me tengo que convertir ¿a quién? Al Dios de Israel. Tengo que dejar los ídolos. Tengo que hacer lo que hizo Ruth. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Tu pueblo será mi pueblo. El pueblo de Dios, hermanos, son los seguidores de Mashiach. No son dos pueblos. Y dentro de ese pueblo están judíos y gentiles. No es que los gentiles están aquí y los israelitas están por otro lado. O si están así, hermanos, en el libro de los Hechos. ¿Verdad que no? ¿Verdad que Él derribó esa pared que nos separaba? Ahora somos un solo pueblo. El título de esta parashá es Vete por ti mismo o Vete por tu bien. Esto está relacionado directamente con lo que dice Revelaciones 18:4. Oí otra voz del cielo que me decía: sal de ella, pueblo mío, para que no participéis de tus pecados o de sus pecados, y para que no recibáis sus plagas. Mis hermanos, si no lo queremos entender es porque no queremos. Pero ahí está claro. Se construye una torre, una religión, un sistema religioso. Dios le dice a Abraham: sal de allí, voy a bendecirte, voy a hacer de ti una gran nación, serás de bendición para las naciones. Y ahí en Revelaciones Dios le dice al pueblo que está dentro de ese sistema: sal de allí, pueblo mío, para que no pagues o para que no seas participante de sus pecados. Sal de allí, pueblo mío, para que seas bendecido, para que tú recibas lo que tengo para ti. ¿Usted cree que Dios tiene cosas para usted, hermano? ¿Usted lo cree? Mire, para nosotros recibir las cosas no solamente hay que creerlas, hay que creerlas y hay que confesarlas. ¿Sí lo sabían? ¿Sí lo sabían, mis hermanos? Porque si confesares con tu boca, ¿sí se da cuenta que no solamente creer? En el bautismo usted confiesa con su boca que Yeshua es el Mesías. ¿Sí lo sabía? Vamos a hablar del bautismo más adelante, porque a nosotros nos bautizan, pero en la casa de Israel uno se bautiza. ¿Por qué te detienes
Pablo, bautízate, hazlo tú mismo. Los 3.000 que estaban allí en Pentecostés se bautizaron ellos, no fue que Pedro los comenzó a bautizar. Los que venían al Jordán venían por su cuenta. Y Juan estaba allí solo presente como autoridad para ser testigo de que ellos se sumergían para aceptar la venida del Mesías. Entonces usted confiesa con sus labios. Usted quiere recibir la bendición, tiene que creerlo y tiene que confesarlo. Señor, lo creo y lo confieso. Tú tienes una bendición para mí. Ahora, ¿estás dispuesto a actuar conforme a esa fe? ¿A salir de allí, hijo mío? Eso es lo que va a hacer cuando salgas de ese sistema, cuando salgas de ese, ¿cómo se dice? De esa posición de comodidad que tienes. Cuando dejes de estar tan cómodo como estás, cuando dejes de ser tan indiferente a la voz de Dios, cuando decidas dejar ese confort que tienes espiritual, porque es un confort espiritual que hay, y decidas de verdad seguir a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, entonces usted se puede asegurar la vida que Dios lo va a bendecir. Mientras tanto, la bendición estará detenida en el cielo. Yo quiero que ustedes se pregunten, hermanos, ustedes mismos, o preguntémonos nosotros: ¿será que somos dignos de recibir la bendición? ¿Será que estamos haciendo lo correcto? ¿Será que estamos amando a Dios como lo dice su palabra, con todo nuestro corazón, nuestra alma y nuestra fuerza? ¿O será que hay cosas que nosotros ponemos como prioridad antes que Dios? ¿Será que Dios está en un segundo plano o está en un primer lugar? Usted pregúntese eso, o preguntémonos eso. ¿Será que Dios está para nosotros en un primer plano, en un primer lugar, o hay otras cosas, o yo tengo prioridades? Si la respuesta es yo tengo prioridades por encima de Dios, usted puede estar seguro que la bendición que usted está esperando no va a llegar. Hasta que usted no tome la iniciativa de decirle al Eterno: Señor, yo quiero amarte con todo mi corazón, con todas mis fuerzas. Yo quiero servirte como tú te lo mereces, Señor. Entonces, cuando tú decidas eso, tú vas a ver con tus ojos que esa bendición que está retenida va a comenzar a caer, va a descender de los cielos. Te lo garantizo por la palabra de Dios.